mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Ahí va, sale. El protagonista de nuestra imagen del día ocupa el asiento trasero de este coche y no es otro que Iñaki Urdangarín. El cuñado del rey salía de la cárcel de Brieva a primera hora para cumplir con sus labores de voluntariado en una ONG de Pozuelo de Alarcón. 8 horas de libertad para el preso más famoso de la cárcel abuense. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Luego analizaremos con mis tertulianos este primer día de Urdangarín fuera de la cárcel. Él era el protagonista de la mañana. La protagonista de la tarde ha sido la primera mujer de nuestro país que podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Hoy el jurado popular la ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía, pero sin ensañamiento, como solicitaba la acusación particular. Han considerado por unanimidad que Ana Julia Quezada mató al niño Gabriel de forma intencionada y súbita. El jurado también determina que es culpable de causar lesiones psíquicas a Patricia Ramírez y a Ángel Cruz, los padres del pequeño. Ahora será el tribunal el que dicte sentencia. La Fiscalía y la acusación particular siguen pidiendo la prisión permanente revisable. Que ella dice, usted me empezó a gritar. Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor. Eso dice el veredicto del jurado popular. Ahora falta conocer la sentencia del tribunal, que se ha encargado durante todos estos días de juzgar a Ana Julia Quezada, la que podría ser, como les decía antes, la primera mujer condenada en nuestro país a prisión permanente revisable. Tiempo para la tertulia. Les presento a los compañeros que me van a acompañar durante los próximos minutos en el análisis. A mi derecha, Roberto Mallado. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. A mi izquierda, Monse Serrador. Monse, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y os pregunto, en primer lugar, por este asunto, conocido el veredicto, esperando la sentencia definitiva. No os voy a pedir que hagáis de juristas, pero evidentemente, ¿cómo habéis visto todo este proceso? Caso. Bueno, pues al final era un poco lo esperado, ¿no? Porque eran tantas las evidencias que nos conducían a este veredicto que es lo normal, ¿no? Y yo creo que sí que es muy factible que pueda llegar esa prisión permanente revisable, porque este caso lo estamos viendo, ya no solo ha sido un asesinato, sino que ha habido mucho más, ¿no? Y eso también se está teniendo en cuenta en este juicio. Me estaba fijando ahora en las imágenes de ella cuando escuchaba el veredicto y estaba totalmente hierática, no hacía ningún movimiento, no movía, y es que bueno, pues eso demuestra también la frialdad de esta mujer. Sí. Ahí leía informaciones, ¿no?, antes de preparar el informativo, donde algunos señalaban, hay artículos que señalaban como que Ana Julia Quezada podría ser la mujer más odiada de España, ¿no?, de nuestro país, por todo lo que ha sucedido. Probablemente, porque sí, un poco era también lo esperado, ¿no?, que el resultado fuese ese y que efectivamente ya con este veredicto pues todo vaya por la prisión permanente revisable, que yo creo que es lo que esperamos todos y deseamos todos, porque bueno, pues lo que sucedió con el pequeño pues fue tremendo para todos y evidentemente para sus padres pues es inimaginable lo que pudo pasar ahí. Alguno, quien más quien menos, se habrá metido durante estos días en el pellejo de alguno de esos miembros del jurado popular que han tenido que tomar una decisión harto complicada, en el sentido en que en buena medida se tienen que abstraer de todo lo que se ha contado acerca de este caso, de todo lo que se ha visto en las televisiones, de todo lo que se ha leído en los medios de comunicación, lo que se ha escuchado en las radios, porque evidentemente ha sido un caso muy mediático. Tiene que ser muy difícil, ¿eh? Es que no es nada fácil, es que no es fácil, es que la gente que está en los jurados populares lo pasa mal, es que muchas veces incluso necesita tratamiento psicológico después de ciertos juicios, como fue, por ejemplo, si recordamos, el juicio del asesinato de la pequeña Sara aquí en Valladolid. Esa gente salió con ciertos traumas de ese juicio después de lo que vio, de lo escuchó y todas las pruebas que pasaron por allí, ¿no? A mí me parece muy complicado también formar parte de un jurado, sobre todo porque tienes acceso a mucha información, a mucho documento, gráfico, no gráfico, y efectivamente lo vivimos aquí con la pequeña Sara, eso tiene que traumatizarte y mucho. Y luego que
al final pues también el entorno es muy mediático y yo supongo que lo que tú comentabas es muy difícil abstraerse a todo eso y a todo lo que has vivido, y más si aún no tienes unos conocimientos jurídicos como es lo normal que no los tengas. Sí, en este caso está todo claro, ¿no? Pero imaginaos un caso en el que claro, hay duda, es ¿no? muy complicado. Y en el jurado hay unos que se decantan por un lado y otros por el otro. Eso tiene que ser muy difícil, sí. Sí, sí. Y como les mostrábamos en el comienzo del informativo, otro de los focos de interés de la actualidad estaba desde primera hora a las puertas de la cárcel de Brieva para ver salir en coche a Iñaki Urdangarín rumbo a Pozuelo de Arrancón. Lo diré, no lo diré. 15 meses después de su ingreso en marido de la infanta Cristina, ha pasado 6 horas en un centro de discapacitados donde va a realizar labores de voluntariado. El cuñado del rey Felipe ha empezado su trabajo apoyando a los equipos de ayuda que ayudan a mejorar la movilidad de los usuarios del centro con tareas de psicomotricidad, fisioterapia o deporte. Ha habido una expectación máxima, ¿no?, a las puertas de ese centro, ¿no? Todos los medios de comunicación pendientes de qué es lo que iba a hacer Iñaki Urdangarín durante este tiempo en que va a desempeñar esas labores de voluntariados, aunque todavía estamos pendientes de la decisión definitiva del juez, porque la Fiscalía le ha impugnado esta decisión. Sí, en este caso, bueno, aparte del tirón mediático que obviamente tiene Urdangarín, ¿no?, por todo, sí que es verdad que hay interrogantes todavía abiertos, el tema de Fiscalía. Fiscalía ha recurrido ese permiso, y luego también lo que hay que mirar un poco, esto sí de cara a la opinión pública, es si podemos comparar el caso de Urdangarín con otros presos similares, si pidiendo lo mismo se le ha dado o no, porque ahí es cuando podemos ver si ha habido algún tipo de trato de favor por ser quien es, ¿no? Yo creo que eso puede ser muy interesante. Yo creo que el socio de él en NOS, ¿no?, en el Instituto NOS, ha dicho: yo también he pedido voluntariado y no me lo han dado. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que ha pasado con el caso, pero obviamente, bueno, pues Urdangarín no deja de ser familia real. Sí, sí. El protagonista de esta jornada quizá también haya sido el director de ese centro, el hogar don Orione, porque no estaba acostumbrado a este despliegue mediático, ni muchísimo menos. Ha tenido que a responder a un montón de preguntas que él consideraba respuestas obvias, pero que, claro, que le exigían los medios de comunicación, ¿no? Él entendía que al final Iñaki Urdangarín, era un voluntario más, como tantos otros que pasan por ese centro, pero claro, este hombre no es igual que los demás. Se lo ha encontrado el pobre, ¿no? Yo creo que, de todas formas, un poco como decía Roberto, es un caso en el que había que ser exquisitos en todo, y ya el hecho de que instituciones penitenciarias, el juez de la Fiscalía, que no haya una unidad, no ya de criterios, sino que no opinen lo mismo, que no hayan dicho lo mismo ante este caso, pues ya crea muchas dudas, sobre todo porque hay que ser muy exquisitos, pero de las dos formas, ni un trato de favor, ni un trato peor, precisamente por ser el cuñado del rey. Vamos con la política, primero con la política más cercana, con la regional, luego iremos al calentamiento de esta precampaña que se avecina. El presidente de la Junta ha anunciado esta tarde que el Gobierno regional presentará en la próxima mesa del Autónomo la nueva propuesta de tarifa plana para el colectivo. Lo ha anunciado Fernández Mañueco en la clausura de la Asamblea de Elecciones de ATA en nuestra comunidad, en la que Domiciano Curiel ha sido ratificado como presidente de la entidad en Castilla y León. Ampliar aún más el respaldo en el inicio de la actividad con una tarifa plana de 30 meses en el medio rural, productos financieros específicos para autónomos, además de pagos más ágiles. Son algunas de las medidas que la Junta compromete para los autónomos, a los que ofrece un plan de apoyo y que también estarán incluidos en la estrategia de emprendimiento con 700 millones. Os vamos a seguir acompañando desde el inicio de vuestra actividad, promoviendo la cultura emprendedora en nuestra tierra, con más asesoramiento, con menos trámites y con más financiación. Mañueco ha resaltado que vienen meses de incertidumbre, mensaje del que también alertaba el presidente nacional de ATA. Los programas electorales que vamos a oír en las próximas elecciones generales no tendrán que ver nada con los programas económicos que se van a aplicar. Y no estoy siendo alarmista, estoy siendo realista. Nos vienen meses malos para la economía. La organización ha elegido nueva asamblea en la comunidad. Su presidente se ha mostrado especialmente preocupado por la despoblación. Hablamos de fijar población rural, pero tampoco podemos permitir que en algunas ciudades se siga perdiendo tanta población. Y en esta primera asamblea con Cecale como socio, el presidente de la patronal ha destacado lo positivo de esta unión. Vosotros habéis hecho muchos temas que han beneficiado
a todos los empresarios. Tanto Amor como Mañueco han puesto como ejemplo esta colaboración como la del Gobierno de coalición para reprochar al Ejecutivo de Sánchez la incapacidad de acuerdo alguno. La reducción de la jornada semanal de los trabajadores de la Junta costaría 120 millones de euros. La falta de ingresos por la ausencia de presupuestos y las entregas a cuenta que el Gobierno central adeuda a la comunidad lo hacen, según el Ejecutivo, económicamente inasumible. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se reunirá con los sindicatos para explicarles cuál es la situación. El Gobierno regional mantiene su compromiso con las 35 horas, pero no quiere engañar a los funcionarios y va a convocarles para decirles que ahora no se pueden implementar. Y lo que no haremos será introducir una medida en 2 semanas para que el Ministerio de Economía, 2 meses después, nos reclame medidas correctoras. Dice que el Gobierno central le ha respondido con un requerimiento para cumplir con el déficit y que eso obligará a tomar medidas de ajuste. E intentar que aquellas medidas que tengamos que tomar para ajustarnos al déficit no afecten al funcionamiento esencial de nuestros servicios públicos de sanidad, de educación, de familia, de protección. El Gobierno no especifica en qué cuantía espera conocer los ingresos que el Ministerio pueda comunicarle. De momento, la ministra de Hacienda les ha respondido que no convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que los 440 millones tampoco pueden pagarse. Situación de incertidumbre como la que vive la automoción, ante la que la Junta deja este mensaje. La industria automovilística en Castilla y León tiene un compromiso de estabilidad y un compromiso de futuro muy potente. Es decir, que aquí hay planes a largo plazo en todas ellas. Renault les ha comunicado que es una situación de mercado y que el Brexit no ayuda tampoco. Bueno, pues esos son algunos de los mensajes que ha trasladado esta mañana el portavoz del Ejecutivo Regional, Francisco Igea, tras ese Consejo de Gobierno en el que habéis estado vosotros y ya parece que los ajustes asoman por el horizonte, ¿o no? Lo del tema de las 35 horas semanales. Llámalo a los ajustes, funcionarios, bueno, como sí, no vamos a llamarlo de alguna forma. Normalmente lo ejecuten, llámalo recortes, como lo van a llamar otros. Lo cierto es que, vamos a ver... Esta medida comprometida en su día, de los 35 horas semanales... Es que, Juanma, los números cantan. Es que los números cantan. Claro. Recientemente la Junta, recordemos que ha asumido que hay una deuda solo en la Consejería de Sanidad de 830 millones de euros. Si eso le sumamos la deuda que hay en otras consejerías, nos vamos a más de 1.000 millones de euros. Aunque llegaran los 440 millones de euros del Gobierno, comprometidos con la financiación autonómica, las cuentas no cuadran especialmente. Por lo tanto, se va a tener que hacer un esfuerzo económico como para tener que sumar pues esos 120 millones que cuestan las 35 horas, ¿no? Por eso se aparca eso y por eso se van a aparcar muchas cosas. Yo estoy seguro que de aquí a final de año, ojo, los proyectos que están en ejecución, al ritmo de ejecución de esos proyectos. Sí. Vamos a ver, y es que hay un plan de ajustes ya, hay un plan de ajustes porque ha habido un requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda de que tenemos el déficit ya disparado y que hay una deuda y que no estamos cumpliendo con los objetivos. Por lo tanto, ya se ha pedido, a través de un requerimiento, ya se ha pedido que haya un plan de ajustes. Es que ya hay que ponerse a recortar. Es que, de hecho, aunque hoy Igea no ha querido dar o avanzar nada de por dónde van a ir esos ajustes, más allá de que vamos a mantener los servicios públicos y demás, pero hay que hacerlos. Entonces hay que empezar a recortar porque es que nos lo está pidiendo el Ministerio y hay una ley que hay que cumplir y eso es así de claro. Entonces, si además a eso añades los 120 millones de euros, pues es que no hay. Otra cosa es que qué se ha pasaría agotado. si no cumples con el objetivo de déficit, porque al final, paradójicamente, las comunidades que no cumplen con ese objetivo son a las que primero luego se le abre el grifo de la financiación autonómica, como ha ocurrido este año y ha pasado otras veces. Por ejemplo. Bueno, vamos a seguir, porque el cruce de insultos entre el portavoz de la Junta y el alcalde de Valladolid nos puede llegar a través de cualquier plataforma de comunicación. Óscar Puente reprochaba hace unos días a Igea que él hace que mantuviese oculto y protegido como a un monarca al presidente de la comunidad. Hoy el vicepresidente le respondía, le decía esto. Que la existencia de un bufón en el ayuntamiento no hace obligatoria la existencia de un monarca en la Junta. Y que quizás debería de ocuparse de administrar su ciudad y no de estar todo el día quejándose. Esta Junta ha aportado 144.000 euros para la Seminci en Valladolid el año pasado, más todas las ayudas
para el Minicine, el concierto del Delibes. ¿Y así vamos a estar los 4 años que dure la legislatura? Lo único que me sale es Egea, Puente, Puente y Egea. Es un... Bueno, yo creo que en algún momento pararán. Digo yo, eso esperamos, ¿no? En redes sociales parece que frenaron un poco, aunque algo queda, y supongo que también, bueno, pues esta confrontación llegará un momento que no llegará a nada y se evaporará, ¿no? Pero, bueno, es verdad que se zurran bien, ¿eh? Se zurran bien. Vamos. Y además a los dos les gusta entrar en el cuerpo a cuerpo. Hombre, sí. No les importa entrar al trapo. Pasa que Puente tiene muchos frentes abiertos en este momento, entonces es que no da abasto el pobre. Eso tiene que tener 20 dedos. Pero sí para que es verdad que a los dos los les gusta, tanto a Puente como a IGEA les gusta el cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que como Puente bloqueó a IGEA en Twitter, ya nos ha quitado un poquito de emoción al asunto, pero bueno. En fin. Dará más de sí. Seguro que dará más de sí. Escuchábamos al vicepresidente por la mañana, vamos a escuchar también al vicepresidente por la tarde, porque Francisco Egea ha hablado de despoblación, cómo no. En unas jornadas organizadas por la revista Castilla y León Económica, Egea ha insistido en la necesidad de armonizar impuestos para evitar fugas de empresas. También defiende la necesidad de una fiscalidad y de planes de empleo específicos para el medio rural y, en lo posible, la desaparición y en lo respecto a la desaparición de los municipios que no presten servicios. Los municipios tienen que prestar sus servicios. Para eso necesitan un tamaño y una población. Y necesitan que los ciudadanos sean capaces de reclamar a sus representantes políticos en los municipios el buen funcionamiento de esos servicios. Y quiero que vean unas imágenes que nos han llamado bastante la atención, bastante curiosas, en este caso de la consejera de Sanidad, porque hace unos días lo anunciáis vosotros en el ABC, que Verónica Casado iba a probar el menú de la polémica, el menú de este fin de semana, y ahí está, Verónica Casado compartiendo el catering que tantas quejas había provocado entre algunos médicos, ¿no?, durante estos últimos días. No sabemos todavía si le habrá gustado o no le habrá gustado, está junto al gerente de SACIL, Manuel Mitadiel. ¿Qué os parece? No se les ve muy emocionados, ¿no? Así a primera vista. Bueno, pues ella lo prometió, lo ha cumplido. Ahora solo nos falta saber qué le ha parecido, sobre todo porque hoy también lo decía IGEA, en el momento en que detecten algún incumplimiento en cuanto al contrato con la empresa concesionaria, pues se pedirían responsabilidades y se actuaría en consecuencia. Así que ella nos dirá. No deja de ser un poco un gesto de cara a la galería, pero es verdad que el gesto existe. Y no solo eso, sino que nos hemos enterado no por medios oficiales, sino que ha sido uno de los que estaba compartiendo mesa con Verónica Casado el que lo ha tuiteado. Exacto. Y por eso nos hemos enterado. O sea, que ahí es verdad que habría que darles un punto porque no han sido ellos los que han estado lanzando a los cuatro vientos, que Verónica Casado ha estado comiendo el menú. Sí, en ese tuit no querían presumir de ellos. Sí, en ese tuit decía, esto es la nueva política, ¿no?, venir a probar el menú con el resto de médicos. Sí. No sé si esto es nueva política o no, o es un poco de populismo, porque evidentemente si el menú tiene algún problema, lo que hay es que solucionarlo, ¿no? De postureo político casi, ¿no? Un poco de postureo político, claro. Sí que tiene. Sí el que problema tiene. Hay que solucionarlo y punto, no cuestión de probarlo. En fin, vamos a seguir con la política nacional, porque toda la tensión política acumulada durante los últimos días seguro que irá subiendo de intensidad a medida que se acerquen las elecciones generales del 10 de noviembre. Los partidos ya están en plena faena. El PSOE insiste en culpar al PP, Ciudadanos y Unidas Podemos por el bloqueo político y dicen que no tienen miedo a un aumento de la abstención. Aseguran que el votante socialista estará motivado porque sienten que les han robado la victoria electoral del mes de abril. Mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Pues yo me siento muy motivado, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral. Los partidos alineados en el bloque del bloqueo, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, no han dado opción al inicio efectivo de esta legislatura.
Pablo Casado insiste en que es Sánchez quien ha puesto más empeño para volver a las urnas. El presidente del Partido Popular se ha reunido con diputados y senadores de su partido, a quienes ha exhortado a hacer una campaña con un tono constructivo, alejado del miedo y la ira. Casado ha vuelto a ensalzar la necesidad de aglutinar el voto de centro-derecha bajo la marca de España Suma, porque dice que la división de los moderados es lo que da alas al PSOE. La fragmentación del voto en el centro y en la derecha es el mayor salvavidas para Pedro Sánchez y es en lo que está basando su estrategia electoral. Yo no quiero el voto del miedo ni de la ira. De hecho, yo no quiero ni miedo ni ira entre españoles. Lo que quiero es el voto para un proyecto integrador y verdadero para todos los españoles. Casado insiste en el España Suma, pero Albert Rivera sigue sin recoger ese guante. El presidente de Ciudadanos también ha arengado hoy a sus diputados en el Congreso ante las semanas que se avecinan. Dicen que se pondrán de acuerdo con el PP si suman mayoría después de esas elecciones y responde así a los que pretendían cazar votos de la formación naranja. He escuchado estos días a políticos que van a cazar votos. Van a cazar votos de no sé quién, van a quitarle votos a no sé quién. ¿Pero qué se han pensado? Que la gente es tonta. La gente vota a quien le da la gana. Por cierto, llevan 5 años votando a varios partidos políticos, no solo a 2. Y algunos no han entendido que hay que ponerse de acuerdo porque no puedes gobernar con mayoría absoluta ya. Irene Montero ha reaparecido hoy en mitad de su baja por maternidad para sumarse a la precampaña electoral de Podemos. La portavoz de la formación morada en el Congreso lo ha hecho en una entrevista en Televisión Española. Montero ha culpado al PSOE del fracaso de las negociaciones de la investidura y ha reprochado a Pedro Sánchez que su oferta de coalición de julio tenía la misma caducidad que un yogur. Bueno, con todos estos actores de la política nacional y a en vísperas de una precampaña electoral, el lunes ya termina esta mini legislatura cincomesina. ¿Quién creéis que va a salir peor parado o a quién creéis que le va a castigar más el hastío de los ciudadanos? Yo creo un poco a todos en general, porque el descontento, el hartazgo de la ciudadanía no entiende de izquierdas y derechas. Yo creo que en general toda la sociedad está muy cansada de esto, estamos agotados de estar continuamente metidos en jaleos políticos. Es verdad que, y en eso están los partidos, es que ahora mismo la única misión que tienen los partidos políticos es quitarse de encima la responsabilidad de yo he sido el que he convocado o por mi culpa es por la que se han convocado estas elecciones, ¿no? Obviamente, pues el PSOE, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y eso indudablemente al final pues tiene su tirón y luego veremos, ¿no? Ciudadanos es verdad que están, yo creo es ahora mismo el que está en una situación más comprometida. Claro, decía Albert Rivera que los votos son de cada uno, no pertenecen ni a tal ni a cual partido, eso es verdad, pero entiendo que en Ciudadanos tiene que haber cierta preocupación porque tanto el PSOE va a pretender ir hacia el centro como el Partido Popular va a intentar recuperar algunos de los votos que en su día se fueron al partido de Albert Rivera, y eso está ahí. Yo creo que es uno de los partidos que más tiene que perder, aunque también coincido con Roberto que tienen que perder todos, porque a veces cuando les oímos y les vemos yo me pregunto si no pisan la calle, porque la gente está muy harta, el hartazgo es tremendo, la gente está cansada y sobre todo muy desilusionada, por ser suaves en el término, con la clase política. Porque volver a votar una vez más que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo, pero ni siquiera entre los bloques, porque no han llegado a un acuerdo para formar gobierno, pero tampoco entre los propios bloques que serían más afines llegan a acuerdos. Entonces, al final, ¿quién van a perder? Pues perderán todos, desde luego, pero bueno, algunos más que otros. Al final quienes perdemos somos los ciudadanos, que somos los que pagamos estas elecciones. Así es. Que lo podíamos destinar a otra cosa, seguramente. Sí. Volvemos a la política más cercana, a la política provincial, en este caso provincial de Valladolid, porque Teresa López ha dimitido esta tarde como secretaria general del Partido Socialista vallisoletano. Habrá un congreso extraordinario para sucederla, será el 13 de octubre si solo se presenta una persona o el 19 de octubre si son varios candidatos. López asegura que en su marcha ha pesado más la pérdida de la alcaldía de Medina del Campo que las discrepancias con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al que califica como un torrente imparable. Y cuando te quiere te abraza y te adora. Y cuando está enfadado te abraza muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y te hace daño. Ese es Óscar. Pero he estado 20 años al lado de Óscar. ¿Usted cree que yo puedo ahora decir de Óscar
que ha sido desleal a mí, es que es leal consigo mismo, es que lo dice porque le sale del alma. Sí, no, ha dicho que ya no servía para el cargo después de los resultados de las elecciones. Bueno, que nadie se crea que Teresa López deja la política, ¿eh? Hay que recordar que senadora. Teresa López va de senadora del Partido Socialista, es decir, a un retiro muy dorado en Madrid, en una cámara en la que se trabaja mucho, y estoy obviamente tirando de ironía. Poco, y se cobra muy poco. Y se cobra también muy poco, efectivamente. O sea, que mal nadie, no la va a ir, ¿eh? De ahí un poco también ironía. También la cara que tenía, no se le veía especialmente mal, para haber presentado su dimisión. Claro, y ha dicho, mira, vamos a llevarnos bien con Óscar Puente, a partir de ahora, y que no se siga metiendo conmigo, ¿no? Que hemos sido compañeros de toda la vida. Cambiamos de tema porque hoy en Madrid hemos visto una imagen, no sé si curiosa o un poco vergonzante. La concentración de condena de esta mañana de los concejales del Ayuntamiento de la capital por el último crimen machista en Madrid ha terminado con un cruce de reproches entre el alcalde y el portavoz de Vox. A un lado de la concentración, todos los grupos políticos, menos los de Santiago Abascal, tras esta pancarta denunciando la violencia de género. Y muy cerca, apenas unos metros, los concejales de Vox, tras su propia pancarta en la que condenaban la violencia intrafamiliar. El minuto de silencio ha terminado con Almeida y Ortega Smith en Zarzanos, en plena calle. Esa pancarta es la que se pone habitualmente y eso es conocido y habitual. La que pone la izquierda. La que pone el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, yo creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos una todos. Pancarta que representa la mentira de la ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo. ¿Qué os parece esta imagen que se ha visto esta mañana durante esa concentración, durante ese minuto de silencio? Lamentable, es que la violencia de género es la violencia de género, que es que no hay más que hablar. Quiero decir que al final que nos enredemos con términos semánticos, no semánticos, o con cuestiones más partidistas, ideológicas y demás, pues me parece muy lamentable cuando el objetivo tiene que ser el mismo, el luchar y el poner todas las medidas posibles y al alcance de todos contra la violencia de género y denunciar, por supuesto. Y yo que me lo creo poco esto, esta imagen que hemos visto ahora, yo no me la creo mucho. Es decir, no me parece que sea algo espontáneo, que de repente el alcalde de Madrid tenga una bronca con el representante de Vox, por cierto, un partido que ha estado escondido en los últimos meses, y vaya, ahora que tenemos elecciones de nuevo vuelve a haber polémica con Vox. Yo es que empiezo ya a desconfiar de muchas cosas, y lo de hoy, no sé, me ha parecido como una bronca muy extraña con muchos micrófonos delante. Eso no suele pasar, y si pasa suele ser por algo. Es evidente que volvemos a la acción, es evidente que volvemos a la acción porque tenemos unas elecciones ahí en vista. Bueno, ni se sabe, las estrategias de los partidos al final pueden llegar a ser inconfesables. Vamos a repasar algunos de los titulares de los periódicos de nuestra comunidad, los que nos han llegado a nuestra redacción, que no han sido demasiados esta noche, ya se lo advierto. Empezamos con el diario ABC, que en sus páginas de Castilla y León abre con este titular: la falta de financiación del Estado obliga a la Junta a retrasar la jornada de 35 horas. El portavoz del Ejecutivo ha pedido al Ministerio que valore el efecto que tendría sobre el déficit los 120 millones que cuesta esta medida. El diario La Razón también abre con este mismo asunto: la Junta retrasará la aplicación de la jornada de 35 horas por su elevado coste. El Mundo Diario de Valladolid hace referencia a la dimisión de Teresa López. López convoca un congreso exprés acuciada por la presión interna para elegir a su sustituto. Y el Diario de León ya empieza a hacer cuentas acerca de lo que podrían ser los resultados en las elecciones del 10 de noviembre. Dice que PP, Ciudadanos y Vox unidos lograrían 3 diputados con los votos de abril, es decir, con la fórmula del España suma que gusta al PP, pero que no parece que guste demasiado a Ciudadanos y a Vox, al menos antes de las elecciones. Por último, el Diario de Ávila habla de los embalses. La caída de las reservas se ralentiza, pero sigue a la baja, pese a los aguaceros, que en Ávila han sido importantes durante los últimos días. Roberto. Ese sí que es un problema, ¿eh? Sí. Ese sí que es un problema, el del agua en Ávila, ese sí. Que te vaya bien. Nos Gracias. vemos, ¿vale? Hasta luego. Monse, hasta otra. Gracias. Hasta luego. Durante esta semana, Renault está presentando su nuevo Clio en sociedad y lo está haciendo en Zamora, con la estación de trenes como punto de partida. Distintos grupos de periodistas han podido probar por la provincia zamorana las novedades de esta quinta generación.
Un coche más amplio, con más maletero y sobre todo con la última tecnología, tanto de entretenimiento, de ayuda a la conducción como de motor. A partir del próximo año contará con una versión híbrida enchufable. Lo digo siempre que tengo la oportunidad, es que la gente no deje de probar este vehículo. Merece la pena probarlo y cuando uno lo prueba y siente lo que es tener el coche en las manos, al final te das cuenta de todo lo que llevas a bordo, de toda la tecnología que llevas embarcada. Después de las elecciones del 28 de abril, entrevistábamos en este informativo a una diputada leonesa del PSOE que se estrenaba en la política nacional. Esta noche le hemos pedido que vuelva para hablar con ella ahora que esta legislatura cincomesina ha llegado a término. Andrea Fernández, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Oiga, ¿tiene usted algo que ver con esa polémica foto en la que se ve en la cafetería del Congreso a Pablo Iglesias y a Albert Rivera y que tanto revuelo ha provocado en redes sociales? Pues la verdad es que no, porque mi tuit en este caso era un tuit que publiqué a las 4 de la tarde y tenía que ver con la intervención que había hecho la persona que salió a hablar en nombre de Ciudadanos, en la cual pues, se compadecía de Podemos, ¿no?, en cuanto a las negociaciones que estaba teniendo con el PSOE, y era exactamente a lo que yo hacía referencia, ¿no?, que decía, pues me sorprendía efectivamente pues, esa buena relación entre Ciudadanos y Podemos, pero no tenía nada que ver con la fotografía que después publicó Óscar Puente 4 horas más tarde. Decía en su cuenta, Ciudadanos de camaradería con Podemos en el Congreso de los Diputados. Yo ya no sé qué nos queda por ver. En cualquier caso, ¿le sorprende toda esta polémica que se ha originado, que se ha provocado por una foto? Me sorprende, que comparten todos los diputados, claro. Me sorprende que Ciudadanos tenga esa actitud hacia Podemos porque lo veo una táctica política muy sucia, porque al fin y al cabo está utilizando a Podemos para atacar al PSOE y para dañar a Pedro Sánchez. Entonces eso es lo que me sorprende, porque me parece que es una técnica o una táctica política que me resulta particularmente sucia. En cuanto a la polémica que ha suscitado la foto, entiendo que el Congreso de los Diputados es un lugar donde existen espacios ciertamente pues, íntimos para que los políticos podamos hablar, podamos entendernos, como es el caso de la cafetería, y por eso después aclaré el tuit que había publicado, porque sí que es cierto que se confundió un poco con las declaraciones, la publicación que hizo después Óscar Puente, y por ese motivo lo aclaré, ¿no?, que yo no me refería en concreto a esa foto, sino precisamente a lo que había sucedido durante la sesión, que sí que se graba y sí que es pública, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese matiz es importante. Es verdad que en toda esta polémica no solo han entrado los políticos, algunos políticos también hemos entrado los periodistas, claro. ¿No le parece un poco triste, sobre todo en estos momentos en los que los ciudadanos están un poco hartos de toda la situación que estamos viviendo y de tener que volver a las urnas precisamente porque no ha sido posible que los políticos se pusiesen de acuerdo para sacar la legislatura adelante y que al final nos enzarcemos o se ensarcen algunos en este tipo de polémicas? Entiendo la indignación ciudadana y en cierta medida la comparto, pero sí que es cierto que creo que en este momento los matices son muy importantes y creo que es muy importante que todos ahondemos en cuál es la postura de cada partido político para tener una opinión de caras al 10N, ¿no? Porque al final esa pusilanimidad que supone decir, bueno, es que todos son iguales, todos han negociado igual, no, para nada. Cada partido político ha tenido su postura, ha tenido sus razones y entiendo que de caras a elegir el voto el 10 de noviembre es importante que entendamos cuál es la postura de cada partido político, por qué se ha planteado esa postura y a qué nos ha llevado la postura de cada partido político. Para mí esas preguntas son clave y creo que es necesario que cada ciudadano ahonde en ellas. ¿Cuánto de culpa tiene Pedro Sánchez de esta repetición de las elecciones? Se lo digo porque el otro día cuando comparecía en los telediarios decía que él no había sido, que han sido los otros. Pues yo personalmente pienso que el PSOE tiene una amplia mayoría. De hecho, Pedro Sánchez era el único candidato que podía plantearse para ostentar la presidencia del Gobierno y creo que él ha acercado sus posturas a todos los grupos políticos porque tanto ha negociado con Podemos y ha ofrecido distintas ofertas, como se ha acercado también y ha ofrecido la posibilidad de que existiera una abstención técnica de Ciudadanos y el PP. Ninguno ha accedido a ninguna de las ofertas de Pedro Sánchez, todos se han mantenido críticos con él. Por tanto, entiendo que la culpa es compartida. No creo que se deba verter exclusivamente en Pedro Sánchez, ni muchísimo menos, porque creo que el PSOE ha hecho un ejercicio clarísimo de acercar posturas y de intentar lograr un acuerdo, sobre todo porque el PSOE es un partido que está preocupado por España y que pretende trabajar por España y por la estabilidad del país, no por la estabilidad de cada partido político y lo que le interesa a cada uno de esos líderes. Pero a Ciudadanos y al Partido Popular, ¿se le hizo alguna oferta concreta?
desde el primer momento dijo el propio Pedro Sánchez que el socio prioritario era Unidas Podemos. Yo no sé si se buscó la otra posibilidad intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Hombre, el socio natural del PSOE en este contexto era Unidas Podemos, porque era el grupo político con el que llevábamos compartiendo acuerdos durante estos 10 meses de gobierno tras la moción de censura. Pero sí que es cierto que en particular a Albert Rivera se le ha ofrecido en reiteradas ocasiones reunirse con el presidente del gobierno y en todos los casos ha declinado la oferta hasta el último momento porque ha visto que las encuestas le perjudicaban especialmente y ha decidido dar ese golpe de efecto para intentar salvar los muebles de caras a la próxima convocatoria. Pero lo cierto es que Albert Rivera se ha negado en rotundo a negociar con el presidente del gobierno cualquier tipo de acuerdo durante todos estos meses. Entonces entendemos que las posturas se han enrarecido tanto y han sido tan radicales que era muy difícil llegar a un acuerdo. Y desde luego que el compromiso del Partido Socialista es con este país, no con otros partidos políticos. ¿Y por qué no fue posible el acuerdo con Unidas Podemos? Yo creo que todos tenemos claro que en julio Pedro Sánchez y el PSOE cedió hasta el punto de llegar a ofrecer ese gobierno de coalición por el que tanto presionó Unidas Podemos en este caso, y al final no fue posible porque ellos mismos consideraron que los ministerios que el PSOE les ofrecían eran ministerios florero, ministerios sin las competencias que ellos querían, y al final, no olvidemos, por segunda vez Unidas Podemos decide negarse a investir a un presidente socialista. Entonces, yo creo que una vez que sucede eso y además pasa el mes de agosto y los ataques son continuados, la desconfianza por ambas partes es mutua, plantear un gobierno de coalición no es que sea negativo o positivo para el PSOE o para Unidas Podemos, es que es negativo para el país, para la estabilidad de este país, que nos enfrentamos a retos lo suficientemente importantes como para que, desde luego, no necesitamos un acuerdo de investidura, necesitamos un acuerdo de gobierno, pero no de investidura. La ciudadanía piensa en muchas ocasiones que estos 142 días que han pasado desde las elecciones del 28 de abril, lo único que han servido es para marear la perdiz, que de verdad parece que no había ganas de llegar a un acuerdo y que lo que había ganas era de volver a las elecciones porque cada uno había hecho sus cálculos y pensaba que esas próximas elecciones le iban a ir un poco mejor. ¿No cree usted que esto ha ocurrido? Yo pienso que ese análisis puede que sea lo que se percibe por parte de la ciudadanía, pero es rotundamente falso por el simple hecho de que el hecho de tener 123 diputados para el PSOE y un apoyo considerable, como puede ser el que representa Unidas Podemos en el Congreso, era lo suficientemente valioso como para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno. Al final, se ha intentado ese acuerdo de gobierno, hemos intentado alcanzar ese acuerdo, ese necesario consenso con Unidas Podemos y no ha sido posible. Pero no ha sido posible no porque el PSOE no se haya movido, sino porque Unidas Podemos se ha mantenido firme en ese acuerdo de coalición que, insisto, para el PSOE lo fácil hubiera sido aceptar ese acuerdo de coalición, haber dicho, bueno, pues gobernamos con vosotros, pero al final eso, ¿qué sostenibilidad tenía eso de caras al futuro? ¿Qué garantía era para España eso de caras a tener un gobierno sólido, un gobierno estable, un gobierno unido y un gobierno que trabajara en la misma dirección? Era inviable. Entonces el PSOE ha decidido exponerse de nuevo a las urnas antes que dar a España un gobierno que no le hubiera garantizado la estabilidad que necesita. Y pensando en esas urnas, en esa cita del 10 de noviembre, ya lo decía Pablo Casado, ¿no? Las elecciones al final las carga el diablo y nadie puede dar los resultados por seguro, ni muchísimo menos. Si se dan las circunstancias actuales, es decir, si el Partido Socialista vuelve a ganar las elecciones y necesita o a Unidas Podemos o a Ciudadanos, ¿usted a qué socio prefiere? Yo creo que debemos esperar en primer lugar a que llegue ese 10 de noviembre y veamos cuáles son los resultados. Porque ¿pero le ha decepcionado mucho, por ejemplo, Unidas Podemos? A mí me ha decepcionado mucho en general todo lo que ha sucedido en el Congreso durante este tiempo, porque lo que debería garantizar ese pluralismo político y ese gran abanico de partidos sería que existieran distintas ofertas y distintas peticiones para llegar a un acuerdo de gobierno, y no ha sido así. A lo que se han dedicado los partidos emergentes y un partido sólido como es el Partido Popular es a bloquear y a dificultar que Pedro Sánchez llegara al gobierno. Entonces, ante esa actitud, en general, por supuesto que me siento muy decepcionada y creo que ninguno de esos partidos está a la altura de lo que este país necesita. Entonces, en general, no me siento decepcionada solo con Unidas Podemos, que por supuesto que también, sino en general con todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados y que han dificultado que tengamos ya un presidente del gobierno y un gobierno trabajando para España. ¿Usted va a volver a ser candidata? Pues
Ahora mismo empezamos de cero, nuevamente, como lo hicimos en febrero, cuando se configuraron las listas. Entonces, mi deseo es que, por supuesto, me encantaría volver a ser candidata y me encantaría volver a estar ahí, porque desde luego que mi ilusión de estar y de seguir trabajando por mi provincia, que es León, pues evidentemente, por supuesto que me encantaría, pero yo estoy a disposición de mi partido y allí donde me quiera el PSOE, pues ahí estaré. No quiero que suene a demagogia, pero evidentemente los ciudadanos, cuando hablamos del hartazgo que tienen con la clase política por determinadas circunstancias, claro, si le preguntan ¿y qué han hecho los diputados estos 5 meses en los que no han sido capaces de llegar a ningún acuerdo? ¿Han trabajado algún día en el Congreso? ¿Sabe? Esta indignación ciudadana existe, está ahí, y es verdad, y es lo que se pregunta mucha gente. Sí. ¿De Hombre, qué ha servido este tiempo? Yo esa indignación la entiendo y desde luego que asumo ese enfado que hay por parte de la ciudadanía, pero como he dicho al principio, creo que es necesario que analicemos el porqué de cada postura y a qué nos ha llevado cada postura. Y dicho esto, pues bueno, yo creo que también es como muy duro o demasiado crudo que se esté apelando al trabajo de los diputados durante todo este tiempo. En mi caso y en el caso de mi compañero Javier Cendón, que es el número 1 al Congreso por la provincia de León, no hemos dejado de trabajar durante todo este tiempo, hemos estado al pie del cañón en nuestra provincia, hemos estado en contacto con todos nuestros alcaldes y aquellos que no son alcaldes para recoger todas sus reivindicaciones, toda aquella problemática que nos han trasladado, y desde luego que hemos estado dando mucha guerra al Gobierno para que en todo aquello que era posible nos hicieran caso y se llevaran a cabo medidas que tienen mucho que ver con León. Entonces, que no hemos trabajado, es cierto que el Gobierno ha continuado en funciones y que el Parlamento ha estado parcialmente paralizado, pero nosotros hemos seguido ahí y en la medida en que el poder como diputados nos lo permitía, hemos trabajado, hemos estado ahí, lo hemos hecho con mucha seriedad y sobre todo hemos trabajado con muchísima ilusión y con toda la rigurosidad que estaba en nuestras manos para que toda aquella problemática que tiene que ver con nuestra provincia estuviera en la agenda del Gobierno. Y además creo que lo hemos hecho y que ha dado sus frutos porque nos hemos sentido escuchados y nos hemos sentido valorados por parte del Gobierno. Entonces, en ese sentido, no es necesario que haya un Gobierno en activo para que los diputados trabajen, para que los diputados se muevan, y esto lo digo sobre todo porque hubo un diputado que es de Ciudadanos de León que hace no mucho dijo que era una vergüenza, que en el Congreso no se había hecho nada. Bueno, quizá el Congreso ha estado paralizado, pero el trabajo de los diputados está ahí, está en el territorio y desde luego que por nuestra parte hemos intentado cumplir y lo hemos hecho con nuestra mejor intención y la mayor profesionalidad que estaba en nuestras manos. Y pensando ya en las próximas elecciones, en la próxima legislatura, si usted sale reelegida diputada por la provincia de León, ¿ya tiene un poco pensado los principales problemas que tiene que llevar al Congreso de los Diputados? Como representante de su provincia, de su circunscripción, pero entiendo que también como representante del conjunto de Castilla y León. Pues desde luego que pienso que en caso de que repitamos los mismos diputados, partimos con la ventaja de que ahora tenemos mucho más trabajo de campo realizado y desde luego que pues nosotros no hemos dejado de estar cerca de nuestro territorio y me consta que el resto de diputados de Castilla y León tampoco. Por tanto, pues por supuesto que partimos con esa ventaja, como digo, de tenerlo claro, de saber qué queremos en materia de despoblación, de transición justa y de toda aquella problemática que tiene que ver con nuestras provincias y desde luego que somos diputados con muchas ganas de trabajar, muchos además muy nuevos y recién incorporados. Y desde luego que ganas, ilusión y capacidad nos sobran. Por eso, pues oye, me encantaría que el Partido Socialista tuviera la confianza de nuevo de toda la ciudadanía, la cual nosotros respetamos profundamente y valoramos mucho. Así que esperamos que nos la vuelvan a conceder. Pues esperamos que esas elecciones, gane quien gane, al menos nos den lugar a una legislatura duradera, de 4 años, o si no de 3, pero no de meses. Gracias, Andrea Fernández. Muchísimas gracias. Diputada todavía, porque las Cortes aún no se han disuelto. Sí. Del Partido Socialista por León. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, enseguida nos vamos a las estrellas con Nieto. Hasta ahora.